Bien, muy buenas noches, amada Iglesia. Gracias por hoy acompañarnos en nuestros estudios de todos los miércoles. Hoy es el primer día del mes de marzo, ¿no? Le damos la más cordial bienvenida y también agradecemos a todos aquellos que se conectan con nosotros para aprender más de la palabra de Dios. En este tiempo estamos estudiando el libro de Nehemías, ¿no? Estamos ya en nuestro cuarto tema del libro de Nehemías. Así que los invitamos a que miércoles a miércoles nos acompañen con estas pequeñas reflexiones que realizamos sobre diferentes libros de las Escrituras. ¿No? Vamos a orar pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo. Señor, tu palabra va a ser expuesta, Señor, que en todo momento pues nos ilustre, nos haga ver las cosas que estamos fallando, las cosas que debemos desechar, las cosas también que tenemos que implementar, también las enseñanzas que debemos aprender. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pues oramos para que seas tú, Señor, ministrando en nuestros corazones y que esta palabra pues nos invite a evidenciar frutos de arrepentimiento para la gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, como dijimos, estamos estudiando el libro de Nehemías. La semana pasada pues estuvimos haciendo un comentario sobre la oración que hizo este hombre Nehemías, ¿no? Y que obviamente pues impactó tremendamente nuestro modo de ver las cosas. Vamos a continuar siempre con esta pequeña reflexión. Vamos a ver el libro de Nehemías, ahora el capítulo 2 del 1 al 10, en donde aquí vemos pues, que después de la oración de Nehemías, pues vemos cómo Artajerjes, el rey, responde pues justamente a la oración de Nehemías, porque Artajerjes le pregunta a Nehemías el motivo de su tristeza, y él responde, pues los sepulcros de mis padres están desiertas y sus puertas consumidas por el fuego. Y también le pidió ir a reedificarla. Adicionalmente, le solicitó que le diera las cartas para los gobernadores del otro lado del río y para Asaf, ¿no? El guarda del bosque. El rey envió capitanes del ejército y gente de a caballo, pero también resalta la escritura que Sanballat y Tobías se disgustaron por procurar el bien a los hijos de Israel. Eso nos dice la escritura. Vamos a leerlo bien. Este en Zacarías, el capítulo 2, los versos del 1 al 10. Y las escrituras nos dicen: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Él me dijo: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré.
Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. Después yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien a los hijos de Israel. ¿Amén? Bien, vamos a ver, pues vamos a entender un poquito la historia y después coger las enseñanzas, porque como dijimos, pues para nosotros es importante que podamos captar las enseñanzas. Vamos a entender un poquito la historia que está envuelta en este acontecimiento que acabamos de leer. Nehemías para esto ya llevaba pues 4 meses de estar orando día y noche con lágrimas y ayuno. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces Nehemías le sirve vino al rey. En eso que le sirve, pues hay una conversación, si se quiere, en un contexto privado. Entonces, viendo el rey triste por primera vez a su copero, le pregunta la causa y se inicia una conversación, y esta conversación motivó 3 preguntas y 3 respuestas. La primera pregunta es: ¿por qué está triste tu rostro? Al contestar Nehemías, lo primero que indica es su lealtad al rey mediante un saludo tradicional, ¿no? No, quería demostrar su fidelidad a él. Pero luego él le da una respuesta sabia. Es como que hizo pues un acercamiento personalizado, sentimental y cauto. En vez pues de estar debatiendo cuestiones políticas, más bien él habló sobre el sepulcro de sus padres. Y es que los reyes del antiguo Oriente guardaban un profundo respeto por los sepulcros ancestrales. Nehemías evitó en todo momento dar el nombre de Jerusalén, ciudad que Atarjerjes había titulado pues de rebelde y peligrosa. Y esto lo podemos ver en el libro de Esdras, en el capítulo 4, los versos 12, 19 y 20. Entonces, no habló de la muralla tampoco de Jerusalén, sino de las puertas de la ciudad. No pidió nada, pues solo explicó su tristeza. Entonces, recién eso motiva la segunda pregunta del rey. Le dice: ¿qué pides? Y esta pregunta, pues, como que le abrió una puerta muy grande. ¿Y qué es lo que primero que hace Nehemías? Nehemías, pues, como que en ese momento, al abrirse las puertas, él hace una oración telegráfica rápida a nuestro Dios. Plasmó su propuesta, pues, como quien dice, en oraciones paralelas. Comenzó con un protocolo e inicia, pues, una petición. Y guardó lo principal y lo dedicado y lo más delicado hasta el final. Y le dice: para que yo la reedifique.
Nuevamente, resaltemos, él evitó decir Jerusalén y la muralla. Entonces el rey le pregunta, ¿cuánto durará tu viaje a Tarjerjes? Ya pues, ya como quien dice, se mostraba favorable a su solicitud. De hecho, pues ya se la respondió antes de que él hablara, ¿no? Entonces el plazo de Nehemías, supongo que debe haber sido corto, aunque él terminó quedándose 12 años ahí, donde lo vamos a ver. Nehemías, después de ello, pide pues cartas de apoyo oficial. Era como que Nehemías había pues desarrollado ya un plan pormenorizado en sus 4 meses de oración ante el Señor. Cuando presentó su petición, la presentó pues con un programa bien pensado y bien estructurado. Las peticiones de las cartas de salvoconducto pues anticipaba la oposición de algunos gobernadores. También le pide una carta para Asaf, ¿no? Que era el guarda del bosque, ¿no? Para que pueda atenderle y darles madera para las construcciones. Y Artajerjes les concede las cartas. Una de las cosas que debemos meditar bastante es que las virtudes que tenía Nehemías debieron haber influido pues tremendamente en la decisión. Era un hombre que de repente pues evidenciaba otro tipo de comportamiento, era un tipo diferente, ¿no? Entonces, Nehemías, lejos de repente de envanecerse, pues él reconoce el obrar de Dios en su vida. En sus viajes, él utiliza las cartas del salvoconducto. Los jefes de los ejércitos, los jinetes, pues obviamente protegerían al copero y también pues impresionarían pues a cualquier gobernador que quisiera poner trabas en la obra. Y concluye el relato, ¿no? Indicando la oposición de Sanballat y Tobías. Y Nehemías excluye a Sanballat y a Tobías de los legítimos hijos de Israel. En breves, eso es lo que hemos leído en estos primeros 10 versículos del segundo capítulo de Nehemías. Lo que nos interesa es cuáles son las aplicaciones para nuestras vidas después de poder entender pues, este pasaje. Miren, Nehemías había estado orando 4 meses. El paso de los días de estos 4 meses se le pudo hacer eterno de repente a Nehemías, dado pues el carácter dinámico y extrovertido que él tenía, pero también la paciencia o la dulce espera o la espera paciente definitivamente no era lo suyo. En su cabeza de repente pues surgirían ideas, proyectos, con tanto trabajo de quizás por realizar, ardía de repente en deseos de ponerse cuanto antes en la tarea. Pero el tiempo pasado, la presencia del Señor, le había servido pues para darle aún más ideas, ampliando pues
más las perspectivas y al mismo tiempo haciendo de él una persona más preparada y dispuesta, ¿no?, de lo que pudiera haber sido al principio. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Que el tiempo de espera nunca es perdido, mi querido hermano, cuando oramos al Señor. Dios no demora en su respuesta porque Él siempre nos capacita y prepara para que estemos listos para enfrentar la tarea. Recuerda eso. ¿Bien? Ahora bien, la segunda pregunta, cuando le dice, ¿por qué está así tu rostro? Miren, la aflicción de corazón que cada uno puede evidenciar, se ve inmediatamente reflejado en los ojos de repente de uno llenos de tristeza, rasgos demacrados, mejillas hundidas y de repente una apariencia ojerosa, ¿no? Y esto aparece pues de repente de una manera voluntaria ah, para aquellos que realmente se encuentran pues en una situación de preocupación y de aflicción. La historia o la narración que acabamos de leer de Nehemías justamente nos dice eso, que esa oración de 4 meses de Nehemías que estuvo en la presencia de Dios, pues estuvo acompañada con una total incertidumbre, ¿no? Incluso él estaría pensando cómo levantar la ciudad de Jerusalén. No tenía ni idea que su rostro evidenciaba la aflicción de su corazón. Y entonces esto nos muestra, mi querido hermano, una respuesta fantástica a la oración que él estaba realizando. Sí, porque su rostro evidenciaba lo que había y Dios sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Dios estaba preparando para ello y él no se daba cuenta. Entonces, aquí hay algo que debemos reflexionar. Dios responde a nuestras oraciones de múltiples maneras. Él de repente no esperaba eso, no esperaba que su rostro iba a evidenciar su preocupación para motivar las preguntas al rey. Nehemías oró también cuando Atarjerjes le preguntó, ¿qué es lo que pides? Y esto también nos hace ver la sabiduría de orar siempre antes de tomar acción y de expresar nuestras opiniones, ¿no?, en cada decisión que tomamos en nuestra vida. Resalta aquí nuestra necesidad de orar, resalta la inmediatez de la oración y el momento nos ilustra la naturaleza de la oración. Entonces, pedir siempre la dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida, eso es lo que debemos hacer. Eso nos está enseñando este pasaje. El tiempo que pasó Nehemías en oración le permitió planificar sus acciones. Nehemías sabía cómo conseguir los recursos necesarios. Le iba a faltar madera para los muros, para las torres, para las puertas y para las casas particulares que iba a hacer. Su petición había sido bien meditada. Entonces, ¿qué aprendemos aquí, mi querido hermano? Mientras más
tiempo planifiquemos nuestros planes en presencia de nuestro Dios, más fácil será la ejecución del plan. Amén. Otra enseñanza también que vemos en este pasaje es que Nehemías dio testimonio de la bondad de Dios al responder a sus oraciones, guiando su mente, dirigiendo su discurso y proveyendo para sus necesidades. Él expresó y dijo: la mano bondadosa de Dios estaba sobre mí. Nehemías entonces no solo reflexionó acerca de esa mano misericordiosa, estaba firmemente convencido de la importancia de registrar por escrito su profundo convencimiento de que todo lo que estaba ocurriendo obedecía a la voluntad soberana de Dios y no a la voluntad humana. Nehemías, como buen siervo, se había preparado con esmero, había diseñado su estrategia, pero sus esfuerzos de poco habrían servido si Dios no hubiera actuado en el momento preciso, proporcionando guía constante y provisión necesaria. Y eso es lo que Nehemías deja constancia en sus memorias. La mano de Dios estuvo conmigo. Entonces, ¿qué aprendemos? Que siempre debemos resaltar la gloria de Dios en nuestras vidas. Siempre debemos resaltar su guía, su protección y sus cuidados. Amén. Sigamos con este maravilloso pasaje de las Escrituras. En el versículo 9 del capítulo 2 leemos: entonces fui a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas de Dios. Entonces el rey había enviado conmigo jefes de los ejércitos y jinetes. Eso lo que lo expresa para realmente pues no haya oposición de ningún gobernador. Pero también resalta una cosa importante, de que cuando oyeron Sanballat, el ironita, y Tobías, el siervo amonita, estos dos nombres nos lo resalta. Y estos dos nombres es para reconocerlos cuando estamos familiarizados leyendo las escrituras sobre todo en los habitantes de Canaán, pues ahí pues podemos notar siempre la presencia de los amonitas, de los amoritas, de los amalecitas, de los hititas, de los jebusitas, de los pericitas y un montón de hitas más, ¿no? Y eso es una imagen del enemigo de Dios. Y esa imagen, pues en una aplicación práctica para nosotros, es simplemente los deseos de la carne oponiéndose a la voluntad de Dios. Esta agencia satánica en el hombre, pues se resiste inevitablemente, pues, a la obra, la voluntad y a los caminos de Dios. Y aquí justamente tenemos, pues, esa misma enemistad. Cuando dice la Escritura, cuando los enemigos de Dios oyeron esto, se disgustaron en extremo de que alguien viniese a procurar el bien a los hijos de Israel, ¿no? Eso resalta las Escrituras. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Siempre que un hombre como Nehemías dice: me levantaré y edificaré, pues Satanás va a contestar: entonces yo me levantaré y me opondré. Eso
pasó a Nehemías y nos pasa a cada uno de nosotros. Satanás hace las cosas difíciles cuando nosotros queremos regresar a los caminos de Dios. Nehemías no solo contó pues con la mano protectora de Dios, sino que también ahora él tenía que hacer frente a los peligros reales que le aguardaban en Jerusalén por construir el templo, por reconstruir los muros, sino que también ahora tenía que enfrentarse a la siniestra y continua oposición de los enemigos de Dios. Y entonces esto nos invita a reflexionar, mi querido hermano, que cuando se trata de reedificar la vida de las personas para llevarlas a la adoración, para llevarlas al conocimiento de Dios, para llevarlas al servicio de Dios, siempre tendremos oposición de parte del enemigo. Pero debemos tener siempre confianza, porque tan igual como la mano de Dios pues había fortalecido a Nehemías cuando estuvo en Susa, pues y la mano protectora de Dios estuvo sobre él, también ahora estaría fortaleciendo y protegiendo a Nehemías y a los suyos cuando hagan la obra en Jerusalén. Dios siempre estará presente y la obra del Señor siempre se realizará. Simplemente nosotros tenemos que tener la confianza, la valentía y el coraje de hacer las cosas del Señor porque Él está con nosotros. Amén. Bien, tremendo las enseñanzas sobre este pasaje y reflexionemos sobre ello, ¿no? Recuerda entonces, recapitulando muy brevemente, si tú estás preocupado porque no encuentras una respuesta a tus oraciones, mi querido hermano, tal vez es porque Dios te está capacitando, te está preparando para que puedas enfrentar la tarea. En segundo lugar, también tienes que tomar en cuenta que Dios va a atender a tu pedido de las múltiples maneras, no como tú lo piensas. Nehemías, ¿cómo estaría pensando? ¿Cómo el Señor iba a actuar? Pero lo primero que hizo fue pues que su rostro evidenciara lo que había en su corazón y que impactaría a Vallatrajeros. Entonces, Dios responde en estas oraciones de múltiples maneras, mi querido hermano. Cuando él dice, ¿qué pides? Él inmediatamente hace una oración telegráfica al Señor. Entonces aquí aprendemos también que siempre tenemos que pedir la dirección a Dios en todas las áreas antes de tomar la decisión. Nehemías, el tiempo de oración le dio pues una visión más completa de lo que tenía que pedir. Entonces, mi querido hermano, que aprendemos aquí que mientras más tiempo planifiquemos nuestras acciones en la presencia de nuestro Dios, más fácil será la ejecución de los planes. ¿Eh? Y otra de las cosas que tenemos que aprender es que Nehemías pues no se exaltó ni tampoco se llenó de orgullo, sino que reconoció la mano misericordiosa de Dios que estaba sobre él. Siempre debemos dar gloria a Dios en nuestra vida por su guía, por su protección, por sus cuidados. Y recuerda también que cuando nosotros nos dediquemos a hacer la obra del Señor y queremos reedificar la vida de las personas, siempre habrán personas, siempre habrá un poder de oposición del enemigo. Siempre tratará de ponernos piedras, mientras que nosotros diremos, pues vamos,
reedificaremos, nos levantaremos y reedificaremos, habrá una voz que dice, yo me levantaré y me opondré. Pero recuerda, la obra de Dios, el poder de Dios es más grande, que está con nosotros. Solo confianza plena, que así como nos ha estado cuidando, protegiendo hasta ahora, también lo seguirá haciendo en las cosas que Dios pone en nuestros corazones para seguir adelante, dando a conocer el Evangelio, para seguir propagando el Evangelio. Recordemos eso. Amén. Pues bien, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Solamente pedimos, Señor, que la palabra de hoy, Señor, pues quede en lo más profundo de nuestro corazón, que nos lleve, Señor, a ponerla por obra. Señor, pues gracias porque tú siempre pones en nuestros corazones el estar predicando sobre la oración, la importancia de estar en oración, y hoy nuevamente vemos eso, Señor. Padre Santo, en los tiempos en los que estemos contigo, Señor, veces demorarás en la atención de nuestros pedidos, es porque nos estás preparando, Señor. Padre Santo, te damos gracias por eso. Gracias porque también respondes de múltiples maneras. Gracias, Señor, porque siempre quieres que te pidamos dirección en cada área de nuestra vida. Señor, que nuestros planes los demos a conocer, que estemos conversando contigo para que tú puedas ilustrarnos, para que tú puedas, Señor, darnos las estrategias para que sea mucho más fácil su ejecución. Te damos gracias, Señor. Señor, siempre queremos tener un corazón que siempre resalte tu gloria, tu majestad, tu guía, tus cuidados, Señor, tu gracia, tu misericordia. Padre Santo, pues hoy también sabemos que habrá oposición por nuestro trabajo, pero tú estás con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por el mensaje de esta noche. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Bien, mi querido hermano, te espero el próximo miércoles y a las 8 de la noche para seguir disfrutando pues de las enseñanzas de este tremendo libro de Nehemías. Que Dios te bendiga.